Muy buena tarde, gracias por acompañarnos en este viernes 26 de diciembre. Estamos a unos cuantos días del fin de año, de este año 2025, muy intenso, a pesar de que el año precedente, el 2024, fue, sí, muy convulso por la mayor elección de la historia de México. Pero 2025 también tuvo episodios muy relevantes que comprometieron decisiones tanto en la izquierda como en la derecha. ¿Qué decisiones tomó la derecha en este 2005 que es importante analizar? Bueno, muchas, 10 vamos a presentarle a usted el día de hoy, considerando también a la derecha, no solamente a los partidos políticos, al PRI, al PAN, al Partido Movimiento Ciudadano, sino también a los organismos empresariales, también evidentemente a los medios de comunicación, también a los intelectuales identificados con el conservadurismo, es decir, todo el bloque conservador que actuó en muchos momentos de manera articulada en estos 10 momentos, Alejandro, que sí describen pues la condición actual de la derecha en México, de este bloque conservador que pues ha tomado decisiones que no necesariamente le han redituado si consideramos los resultados de las más recientes encuestas que la colocan en una situación de necesidad. Sí, pues saludos Álvaro, espero que la hayas pasado muy bien ayer 25 y este 24, igual para todos, que sea un buen cierre de año. En efecto, en 2025, siendo un año de poca actividad política en teoría, dado que se acababa de decidir la elección presidencial y elección presidencial, pues es un torbellino. Todas las corrientes giran en torno a eso durante 6 años hasta que llega la elección presidencial y en ese momento, hasta el desenlace, hasta que se sabe, pues todas las corrientes están en ese torbellino. La fuerza centrífuga dura todavía unos meses más. No es que el mero día de la elección se desactive, sino que dura unos meses más, pero el primer año posterior a la elección presidencial tiende a ser siempre un año en lo político mucho más tranquilo. Y en los hechos así pasó, o sea, Claudio X González, el líder de la oposición, en realidad se escondió durante todo 2025. Por ahí apareció junto con los Naranjos y los Acostas, allá a finales, por una manifestación donde fingieron ser jóvenes. Y luego, pero hubo otro evento que también movilizó a la derecha, que fue el, digamos, el final de un largo proceso de evasión fiscal que encabezó Ricardo Salinas Pliego y sus empresas. Ricardo Salinas Pliego duró casi 20 años evadiendo impuestos y en 2025, al finalizar la corte que dejó Ernesto Zedillo, pues se aceleran los procesos que tenía pendientes durante todos estos años, 2 décadas consecutivas de estar huyendo al pago de impuestos. Él tenía dos opciones. Una, pagar y buscar un acuerdo con el SAT para que la deuda no le cayera de sopetón. Es decir, un acuerdo que le permitiera incluso negociar los castigos, las multas, los requerimientos, etcétera, todo lo que hay detrás de una deuda tan grande cuando te has negado a pagarla. La otra opción era más complicada, que era enfrentarse, como lo ha hecho siempre, a los poderes, al gobierno, confrontar al poder político y en particular a los poderes de izquierda, porque tampoco hay mucho registro de que se haya enfrentado ni con Peña, ni con Calderón, ni con Nunca. Fox, no, pero sí estaba enfrentando a la autoridad hacendaria, esa sí la tenías en tribunales. Entonces, la decisión de él es enfrentar
al gobierno del presidente López Obrador, primero, luego al gobierno de la presidenta Sheinbaum, y eso es lo que realmente, Álvaro, salvo tu mejor opinión, eso es lo que realmente permite a la derecha volverse visible en el último tramo del 2025. Sí, parte de las decisiones que el propio bloque conservador ha tomado en este año, pues es justo el respaldar a un evasor de impuestos, como otras decisiones muy controvertidas que ha tomado este año. Pero pienso yo que, si te parece, Alejandro, si uno va desglosando punto por punto las decisiones que el bloque conservador ha tomado en el 2025, pienso que la principal sigue siendo la misma que le faltó en la elección del año 2024 y la que le ha faltado en realidad desde el 2018 si nos ubicamos solamente desde que perdió el poder político en México. Durante el 2025, uno pensaría que el bloque conservador buscaría diseñar un programa con propuestas que alternativas a las del bloque gobernante encabezado por Morena y por la presidenta Claudia Sheinbaum. No, no, si el PRI y el PAN juntos no lograron articular conjuntamente un programa alternativo, ni siquiera un decálogo para los mexicanos durante este 2025, menos lo hicieron cada uno por su parte ahora que decidieron separarse este año. No fue una ruptura ruidosa ni espectacular, pero el PAN dijo, yo en este relanzamiento me voy ya por mi cuenta y ya veremos si más adelante nos volvemos a unir. Pero tampoco el PAN presentó ninguna propuesta alternativa. Lo único que su dirigente nacional, Jorge Romero, anunció es que en el año de 2026 podrá generarse un proyecto alternativo. ¿Por qué hasta finales del 2026? Pues quién sabe. Quizá porque no tienen nada que ofrecer o porque lo que quieren ofrecer es exactamente lo que la mayoría de los mexicanos rechazó en 2018 y en el 2024. Pero el PRI, por su cuenta, tampoco presentó ningún programa ni ninguna propuesta alternativa. Lo único que hizo el PRI también, y esto es muy importante para mí destacarlo, es endurecer su discurso para buscar constituirse como la principal fuerza opositora. Un discurso no grosero, ya de cantina, en una característica que ya no solamente es de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de ese partido, sino que se ha extendido, por supuesto, a sus incondicionales, que son, al final de cuentas, quienes dominan el PRI. Pero la nota característica para mí, resumiendo esta parte, es que ni el PRI ni el PAN, bueno, y debo decir tampoco el Partido Movimiento Ciudadano, generaron una opción distinta y distinguible a la del gobierno y a la del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si esa es tu primera, digamos, observación, el hecho de que ni proyecto, ni programa, ni propuesta se haya presentado desde el PRI de PAN, yo creo que una segunda característica sería para el cierre de 2025 ya los partidos de oposición muestran
desesperación que se traduce en violencia. La, sería la segunda decisión que toman los partidos. Primero, camuflarse. La oposición se camufla como en una especie de fuerza juvenil en en los cueros de Acosta Naranjo y de todos ellos y de Vicente Fox. Se pone la camisa de una caricatura de una manga que no conoce, ni siquiera ha visto, y sale a la calle a simular que es una generación nueva de finales de los años 90 que está tomando conciencia social y política y está protestando. Mentiras, todo eso se descubrió inmediatamente después de que apenas había empezado, duró muy poco eso, digamos. Y yo creo que el toque de esa manifestación del 15 de noviembre, convocada por estos anónimos, pero que todo el mundo terminó por darse cuenta que eran pues los mismos de toda la vida, la marea rosa, pues el toque es el que utilizan la violencia. Recordemos que ellos utilizan justamente este manga para recordar las manifestaciones de Nepal, de Bangladesh, y tratan de hacer una ola muy parecida a la que se ha dado en otras partes del mundo, de jóvenes protestando y tomando conciencia y pidiendo cambios democráticos, etcétera. Tratan de simular por ahí y luego echan a andar estas movilizaciones. Y en efecto, la movilización usted la recordará sin duda porque además fue en el último tramo del 2025. Se trató de eh, primero la simulación, segundo, la culminación en el Zócalo, pues de una expresión muy violenta. Atacan el edificio de la Suprema Corte, atacan las vallas, atacan a policías, hay 100 policías que se van al hospital, reportan heridas, 40 se quedan hospitalizados, de los cuales afortunadamente muy pocos tienen lesiones de gravedad. Entonces, el toque, digamos, del último tramo del 2025, yo diría, pues es la violencia. Y con un caso, Alejandro, que no tiene precedente. El 27 de agosto del 2025 va a quedar para la historia, porque ese día el presidente del partido político histórico, del partido político más longevo de México, el PRI, tiene además la condición de senador, ataca con violencia al presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. Un hecho que no tiene precedente y que revela en buena medida cómo la derecha, en este caso Alejandro Moreno Cárdenas, actúa con violencia contra el representante de uno de los poderes del Estado mexicano, aplaudido, apoyado por otros golpeadores que son también legisladores, los diputados Rubén Moreira, el coordinador nada menos que de los diputados federales, y otros personajes que actúan como pandilleros, como delincuentes, generando una celada para que su jefe, el capo, acometa a golpes contra un adversario. Y una conducta que, por cierto, no fue censurada tampoco por el Partido Acción Nacional, su socio y cómplice también. Entonces, estas conductas se agregan además con lo que pasó en el Congreso de la Ciudad de México, también ya a fines de año, pues apenas el 15 de diciembre, cuando diputadas del PRIAN no solamente se trenzan de los cabellos con diputadas de Morena, sino que una de estas diputadas del PRIAN, del grupo de Alejandro Moreno Cárdenas,
brinca como una delincuente para desconectar el aparato de sonido. Entonces, lo que deja, creo yo, este año a la derecha es esa conducta de violencia que ha ido escalando y que ante la desesperación, ante la impotencia, puede perfilar que el 2026 actúen de la misma manera, sobre todo porque habrá solamente elecciones en Coahuila, se renovará el Congreso local y ahí pues obviamente van a buscar de todas las maneras posibles arrasar en esa elección los socios de siempre. Bueno, pues en efecto, ese sería, digamos, la segunda decisión polémica de la oposición en México. La tercera, pues está, creo yo, muy relacionada con lo anterior porque ha sido permanente, una constante. Eh, Tanto en partidos políticos como de distintos grupos, la mayoría ha estado tratando de generar una especie de ola para pedirle a Estados Unidos que intervenga en México, que presione al gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues que intervenga. Incluso voces más radicales piden abiertamente una intervención militar en México. Pues es el caso de la señora Telles, es el caso de muchos de los voceros de la oposición, que son muchos y además están diseminados en la academia, están diseminados en el mundo intelectual, sembrados en los medios de comunicación, tienen a los medios de comunicación y son periodistas de rostros muy conocidos, analistas de rostros muy reconocibles. Y también los líderes de los partidos políticos. Al final, recordemos, vinculándolo con el anterior punto, que es la violencia, la intervención de Estados Unidos es un llamado permanente, junto con el de la violencia, del actual presidente del PAN. Hay una entrevista en donde él abiertamente dice que lo único que le falta a la oposición es recurrir a la violencia. Pero también es normal, digamos, parte del discurso cotidiano de la oposición en México, sobre todo de los más radicales vinculados al PAN, pero también del PRI, eh, pedir la intervención de Estados Unidos. Los dos liderazgos, el del PRI y el del PAN, en algún momento han acudido a la Organización de Estados Americanos, en algún momento han llevado escritos a la Organización de Estados Americanos, que como sabemos controla Washington, pero también han acudido al Departamento de Estado para pedir la intervención de Marco Rubio y de Donald Trump en el proceso, en los procesos sociales que se viven en México y en los procesos políticos. Y todo eso que estamos viendo es, digamos, muy consecuente con lo que pasa en toda la región, Álvaro, porque no hay que ignorar que cuando tú ves, yo veía después del triunfo, de su triunfo en Chile, a Cast pidiendo que Estados Unidos intervenga en Venezuela y diciendo, pues, la dictadura, narcodictadura Maduro tiene que ser derrocada y pues si Estados Unidos interviene, nosotros no nos vamos a meter, pero porque no tenemos esa fuerza, pero pues que se metan e intervengan, etcétera. Bueno, es un llamado que es muy consecuente con lo que sucede en México. No hay, digamos, si tú lo revisas, no existe una sola diferencia entre el discurso de un hijo de nazis, ultraderechista, que es ahora presidente electo de Chile, y el discurso de Alejandro Moreno Cárdenas, Lili Telles, Ricardo Salinas Pliego, o Ricardo Anaya, o el mismo Jorge Romero, o sea, es decir, son los mismos discursos en toda la región. Nada más que en el caso mexicano, pues sí hay una gran diferencia porque hay, para empezar, un antecedente muy poderoso, hay varios antecedentes muy poderosos que hacen que el pueblo de México sea mucho más consciente de que esos llamados a Estados Unidos nunca podrían terminar bien,
que ya es una nación con la que hemos padecido en el pasado y que no hay razón para decir que ha mejorado, que es menos agresiva, menos, no, es en todo caso peor porque tiene ahora armas mucho más sofisticadas para hacerle daño a un país. Sí, la característica que también ha hermanado a la derecha, a todo el espectro de derecha en México durante 2025 es eso, la imploración a Estados Unidos para que intervenga, que tiene que ver obviamente con un discurso que se ha ido construyendo durante más de 20 años, en el sentido de que con López Obrador México se iba a convertir en una Venezuela, y como ahora Venezuela está como blanco de Estados Unidos con Donald Trump, pues obviamente eso quieren que haga también Estados Unidos en México, como lo hizo también de manera abierta y descarada Trump en Argentina para apoyar a Javier Milei, en Honduras para apoyar a un candidato de la extrema derecha, como lo hizo también en Chile para impulsar al nazi José Antonio Cast. Es decir, la derecha mexicana invoca la intervención de Estados Unidos, inclusive militarmente, con propósitos de ascender esta derecha al poder. Ciertamente, el año pasado, uno de los jefecillos de la derecha, Claudio X González, después de la paliza que le dio la coalición de izquierda, dijo que, pues no, que México no podía ser eh, Venezuela, Cuba, porque, o Nicaragua, porque por la vecindad de Estados Unidos, porque tiene un empresariado muy poderoso. Es decir, toda la construcción que se hizo desde hace más décadas, uno de sus propios impulsores la derrumbó. Pero eso no significa que no se hayan generado, más bien se intensificaron las imploraciones para la intervención de Estados Unidos. Recuerdo, tú seguramente y el auditorio recordarán esa visita que hizo Alejandro Moreno Cárdenas a Washington un fin de semana en septiembre, pues en un Washington desierto, no lo recibió nadie, pero es el hecho de que no lo haya recibido nadie no significa que no estén llamando a que intervenga Estados Unidos, y lo único que hacen es exhibirse y hasta quedar en ridículo. Bueno, pues justo derivado de lo anterior, la cuarta decisión de la derecha o de la oposición, pues es la que está impregnada en cada una de las anteriores, que es el darle vida política artificial a un empresario que ha sido un verdadero odiador, que es Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego es un tipo que ha presionado a generaciones de mexicanos con su empresa Electra. El tipo pues es implacable con el tema de los cobros, nunca ha sido solidario, en ninguna de las crisis ha dicho, oigan, ¿saben qué? Pues a partir de lo que se está viviendo en México, la crisis económica desatada por Ernesto Zedillo, o la crisis internacional del 2008, 2009, o saben qué, a partir de que tenemos una pandemia y entonces pues vamos a hacerle quitas. No, eso no es el lenguaje de Ricardo Salinas Pliego, es un tipo mezquino, miserable, que ha vivido básicamente de la usura, de estar pidiendo a la gente más humilde, endeudándola, ofreciéndole productos que primero se acaban y después termina él de cobrarlos, ¿no? De ese tamaño la ambición.
Y luego por el otro lado, pues es un cuate que ha hecho siempre una televisión muy mala. un- Sus proyectos casi todos son muy malos, pero el de la televisión es el peor, creo yo, porque es demasiado visible. Las televisoras de Ricardo Salinas Pliego apenas tienen peso, a pesar de que están en todo el país, que tienen grandes audiencias, no tienen un peso realmente político, no te llegas tú a un desayuno, a un café, a una cena donde estén hablando sobre la última participación de Alatorre en una mesa de debates y que haya, no, no, son simplemente lectores de noticias, así le gusta a él, que son manipulados por la voluntad del patrón, como el mismo Ricardo Salinas Pliego lo ha dicho, lo ha confesado, y pues bueno, eso se le refleja mucho a la televisora. Todo esto para decir que sus dos grandes contactos con masas, los dos, es más, pongo una tercera, su tercer contacto con públicos masivos es a través de las redes sociales. ¿Y quién es Ricardo Salinas Pliego en las redes sociales? Pues es un barbaján, es un grosero, es un misógino, es un tipo que le gusta atacar a las mujeres sobre todo. Es un personaje relacionado con las peores ideas, las peores frases, que siempre está potenciando justamente valores chatarra como vuélvete rico, que siempre está citando frases de los peores libros de las mesas de Sanborns, cuya filosofía es, pues está construida a partir de títulos de libros que no creo que los haya leído, por eso digo que títulos de libros de Sanborns, de las mesas estas donde están todos los de autoayuda, pues de ahí salen todas sus ideas, todas muy chafas, igual que su televisora, pero los tres contactos, si tú te fijas que él tiene con poblaciones, una es vía Electra. Él, pues, durante años ha afectado a millones con la usura, vía Electra. Y luego la televisora es un asco, es un fiasco de medio de comunicación, siempre tratando de copiar, de ahorrarse dinero, siempre tratando de emular a Televisa, muy chafa y sin peso. Y luego lo tercero es su propia participación en las redes sociales, que pues es la de un hombre culturalmente muy pobre, con una inteligencia muy acotada a temas que relacionados con dinero, en confrontar al Estado, con no pagar, confrontarlo ahorita, ¿no? En el pasado, por supuesto. Entonces, y luego todos estos contactos, pues ahora les va a decir a todos estos contactos que tiene con millones de mexicanos, les va a decir, oigan, ¿qué creen? Ahora ya soy bueno, ahora quiero el bien de ustedes y mío y de todos los mexicanos. Pues no, o sea, pues imagínate a alguien que ha sido perseguido por deberle una letra a una plancha de Electra han llegado los golpeadores a frente de su casa a exigirle que pague la letra de una plancha que además se le descompuso una década antes, pues obviamente que no tiene el mejor recuerdo de Ricardo Salinas Pliego, pero aún así la oposición lo ha postulado y este sería, digamos, la cuarta decisión de Ricardo Salinas Pliego, porque en los hechos, Álvaro, la candidatura de Ricardo Salinas Pliego, que debe 74,000 millones de pesos, en los hechos va en caballo de Hacienda. Digamos, si no fuera porque no es un tipo simpático, ni mucho menos, es todo lo contrario, es un agresor, pero va en caballo de Hacienda en el sentido de que no habiendo oposición, a su eventual candidatura, ya trae a los intelectuales, a muchos muy deshonestos intelectuales que apoyaron a Xochitl Gálvez y que ahora le están construyendo un discurso y que están a la defensiva tratando de atacar a todos los que se opongan a que su patrón sea el próximo presidente de México. Y sí, veo a intelectuales que en algún momento tuvieron un cierto respeto, ya
abocados a la candidatura de Ricardo Salinas Pliego, y cito a los núcleos, por ejemplo, de Enrique Krause, que ya está vinculado en la en la Universidad de la Libertad, vía la Cátedra Letras Libres, o la gente y él mismo, Aguilar Camín. Yo creo que, pues está bien, es una decisión de vida. Ellos han venido tomando decisiones a partir de lo que ha pasado en los últimos años, y está bien, qué bueno que lo hagan. No deja de ser notorio que la candidatura de Ricardo Salinas Pliego lleve la misma ruta que la de Xóchitl Gálvez, validada por los intelectuales. Yo no sé si al final se materialice la candidatura presidencial de Ricardo Salinas Pliego, pero la sola tentativa revela hasta qué punto el bloque conservador es capaz de agarrarse de un clavo ardiendo. Se cuelga de alguien que no solamente es clasista, racista, ojete con sus propios clientes, sino que es eh, pues un tipo que tú lo has dicho, se piratea muchas cosas, incluyendo para su televisora de por sí chafa como él. Pero el hecho solo de que el presidente del PAN haya considerado la posibilidad de postularlo en 2030 revela el extravío, el estado de necesidad que tiene, en este caso particular el PAN, de una figura para pues lograr evitar su muerte como partido político o su irrelevancia como actualmente la tiene. Que se busque postular a un hijo del privilegio, a un millonario que ha hecho su fortuna de las concesiones del Estado por el tráfico de influencias con los presidentes, con las complicidades, que se busque postular a un personaje que no ha pagado desde hace casi 2 décadas los impuestos que todos pagamos puntualmente. El que busque coronar, digo yo, el, eh, pues el que apoye a alguien que además usa su poder mediático y económico para no cumplir con sus obligaciones tributarias, retrata, retrata a la derecha, a la del Partido Acción Nacional que le está apoyando, y a los achichincles que trabajan directamente con él, a los intelectuales, que cada vez es una palabra más devaluada, eh, que no levantan la voz para decir, a ver, momento, yo creo que hay que buscar una opción limpia, no una opción tan putrefacta y hasta de delincuencia de cuello blanco como el que representa Ricardo Salinas Pliego. Sí, en efecto, puede representar algo atractivo para la derecha, alguien que tiene, pues ya no diría yo mucho dinero, porque pagando lo que debe, se va a quedar con poquito, y ni modo que también les vaya a arrojar, le vaya a compartir su fortuna con ellos. No, les arroja migajas, migajas que les vienen muy bien a quienes se quedaron fuera del presupuesto, fuera de los apapachos, pero tampoco va a invertir su fortuna Ricardo Salinas Pliego en una aventura que él mismo sabe no, no tendrá final feliz. Y por último digo, eh, tiene 2 canales de televisión, pues sí, 3, pues sí, con un auditorio cada vez menor, porque
que la sociedad mexicana sabe perfectamente que esos canales de televisión solamente difunden mentiras, manipulación y propaganda. Entonces, mucha potencia tampoco tiene el personaje. Y los mexicanos, particularmente los eh, informados, que son la gran mayoría, pues así como que vean con solamente porque es muy simpático el personaje, pues tampoco porque simpático, simpático, no es un higadito como muchos de los que lo rodean, incluyendo los intelectuales. Entonces, también es un error de la derecha, para mí, este año, la postulación en grado de tentativa de Salinas Pliego. Yo creo que relacionado con con Salinas Pliego, muy vinculado con él, es esta quinto error que creo arrastra la oposición en México desde hace muchos años, Álvaro, que es la mentira como como un arma y el odio como una espada. No es de ahora, pues, que la derecha mexicana esté relacionada siempre con el clasismo, con el racismo. No es de ahora que todo este odio a López Obrador se exprese, pues, no solamente en las calles, en las pancartas, en las de cualquier declaración que se hace en una marcha de estas de la Marea Rosa. No, no es nada más ahí. Se está muy, digamos, el odio y la mentira están muy socializados en ese polo. Y una manera de encontrarlo, sí, es Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego es un odiador incluso a los que son posibles votantes de él. Por eso me da risa lo del higadito, porque un higadito candidato presidencial, pues es un contrasentido, o sea, tiene que ser un tipo empático, al menos con un grupo de la sociedad. Este tipo no es empático con nadie, es un Ni con los odiador. suyos. No, ni con los suyos es empático. Ahí lleva a sus trabajadores a sus cumpleaños, está lleno de sus empleados en los cumpleaños. Pues la gente quiere estar en su casa, no quiere una cerveza caliente en un evento con su En patrón. bolsa. Pues sí, o sea, no friegues, pues es como, pues no suena tan padre ir a acompañar al personaje a sus cumpleaños, ¿no? Pero no es Ricardo Salinas Pliego, digamos, y tampoco es de un grupito o de odiadores, es muy generalizado. Yo diría, en donde más lo notas lo encuentra uno es, pues sí, por su grado de exposición entre los intelectuales. El mundo intelectual está lleno de amargura y de mentira, son capaces de mantener desde hace 20 años que López Obrador es el poder tras el trono. Y como no se religió, como ellos habían dicho, entonces es poder tras el trono, es la manera de justificar que se equivocaron al decir que López Obrador iba a ser, se iba a reelegir. Y como nunca sucedió que también ellos, eh, lo que ellos pronosticaban, que era que México se iba a convertir en una dictadura, entonces están permanentemente hablando de la posibilidad de la dictadura, no como una dictadura, porque la dictadura no llegó, pero sí están permanentemente hablando y hablando, diciendo que México está caminando a convertirse en una dictadura, México está en el camino, en vías de ser la dictadura. Es exactamente el mismo discurso mentiroso y cargado de odio de hace 20 años, es exactamente el mismo. Ahora, cuando ves tú qué mueve a la derecha, no solamente, digamos, lo que es lo más visible, que es los núcleos intelectuales, obviamente los comunicadores de derecha pues son muy visibles porque pues ese es ellos dominan los mecanismos, tienen los medios de comunicación, etcétera, para publicar su mensaje de odio y difundir mentiras. Pero cuando tú ves cualquier manifestación, yo ahora recientemente la última y fracasada movilización de la supuesta generación Z, vi unas entrevistas que hicieron en la calle de gente
una de ellas me llamó muchísimo la atención de una persona que decía, con su celular así en la mano, decía, claro que hay razas, yo, hasta los perros tienen raza, yo soy creador de raza. Mira, allá está una raza, tú vete a ti, veme a mí, vete a ti, ven. O sea, en la primera oportunidad que alguien le pregunta a estos que marchan para la derecha, te encuentras con expresiones que son todavía más lamentables que las de la marcha inmediata anterior. Tanto que yo solo lo escribí hace poco y lo digo ahora, que si nos sorprendió tanto aquella pobre mujer llena de amargura y de odio y mentira, que grita en una marcha de Claudio X González al presidente López Obrador, indio patas rajadas, si esa mujer reaparece y grita indios patas rajadas a todos los que piensen distinto a ella, no nos va a sorprender, ya no es algo que nos vaya, pues hay que exhibirla porque es una odiadora. No, ya es, digamos, el discurso ordinario, normal de la derecha en México, de los núcleos de oposición, sean los más cultos, entre comillas, los intelectuales, los académicos, los periodistas, o sea, alguien que se presenta en una manifestación. ¿Te refieres al individuo ese que dijo, soy racista y tengo derecho? Bueno, es Respeta mi algo, derecho, decía, ¿no? sí, tenía derecho a ser racista. O sea, él es racista porque él sí piensa que hay una raza superior a la que él pertenece y quienes son sus conciudadanos, sus compatriotas, no. Sí, indios patas rajadas es también de alguien que se cree superior, claramente, que desprecia a los indígenas porque son pobres y sola porque los que tienen patas rajadas son pobres. Ella no solamente es superior porque no es indígena, sino porque no tiene las patas rajadas. O sea, y es un concepto idéntico al del individuo que en la segunda marcha de la generación Z grita, fuera judía, fuera la judía, refiriéndose a Claudia Sheinbaum. Y son exactamente los mismos que pintaron en la puerta, eh, muera la judía, refiriéndose evidentemente a Claudia Sheinbaum y en general y en realidad refiriéndose a todos los judíos. Lo más grave es que sean judíos los que justifiquen este tipo de expresiones, como es Enrique Krause y otros judíos. Entonces, yo, ahora que dices núcleos de derecha, no, 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 es toda la derecha. Es decir, es como aquel asunto de cuando en una mesa está sentado un judío y los otros 10 que dicen que no, perdón, cuando en una mesa están sentados 11 personas y uno de ellos es nazi y ese nazi habla como nazi, actúa como nazi y los otros están contentos con eso, entonces en esa mesa no hay un nazi, hay 11 nazis. Y y por supuesto que las expresiones que tú has referido y yo también y la gente que nos escucha y que nos ve ha escuchado, eh, cuando se han expresado y no se han expresado posiciones en contra en ese mismo bloque, es que ese mismo bloque las legitima, las justifica, las, eh, las comparte. Por eso la característica para mí eh, que una vez más este año cohesiona a la derecha es efectivamente el odio
y las mentiras que forman parte de ese odio. Y no es que sea, y no es una novedad, eso es evidente, pero conviene puntualizarlo después de la paliza que la derecha recibió el año pasado y que uno pensaría, bueno, por lo menos van a buscar generar una conducta diferente, porque si los mismos actúan de la misma manera, pues van a tener los mismos resultados. Y eso es exactamente lo que ha pasado también este año en cuanto al odio y en cuanto a las mentiras reproducidas por toda esta coalición de derecha, que insisto, no solamente pues son el PRI y el PAN, sino los periodistas, los intelectuales, los empresarios, pues lamentablemente también reproducidos por gente que tiene una condición económica muy vulnerable, pero que están enfermos también o que tienen ese pensamiento de derecha. Y tan es así, Álvaro, que fíjate, la manifestación en la que ella grita, esta mujer grita, indio de Macuspana, patas rajadas, ¿te acordarás? Sí, claro. Es la marcha de noviembre del 2022 y es la movilización es por una mentira, que es que van a destruir al INE, que el gobierno va a destruir al INE, vamos. Pues no se destruyó ningún INE ni nada, pero la movilización era convocada con mentiras. Y pues ahí está el odio de esta mujer en una No, marcha. y los gananciosos fueron, Alejandro, los gananciosos fueron los Lorenzo Córdoba, los que al final de cuentas, pues vieron cómo se respaldaba sobre todo el billete, sobre todo el billete. Ese es tristemente lo que finalmente ocurrió. Sí, el otro tema, que el sexto tema que señalamos aquí como uno de errores o decisiones polémicas o equivocadas tomadas por la derecha o por la oposición en México, es, y de manera muy contundente, toma todo lo anterior que hemos planteado el día de hoy, es justamente el respaldo que le dan a Norma Piña desde distintos núcleos de la sociedad, y que se expresa de la misma manera que se han expresado a finales del 2025 los distintos grupos de derecha. Recordemos que en uno de los puntos álgidos durante los debates sobre la reforma al Poder Judicial, y entran violentamente al Senado de la República los simpatizantes de Norma Piña, que además son pagados con dinero del Poder Judicial por ella, que supuestamente están en un paro, pero no están en un paro porque están siendo pagados por decisión de la que entonces era la también cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano administrador. Y al final, este respaldo que se le da a Norma Piña, pues viene, sí, digamos, de los favores comprados de dentro, adentro del Poder Judicial, pero también de los mismos personajes de siempre, los intelectuales, los académicos que estuvieron detrás de ella. En algún momento se empezaron a reunir con Norma Piña, los núcleos de intelectuales y de académicos en casa de Federico Reyes Heroles en su domicilio particular. Él, a su vez, es juez y parte porque una hija de él es parte del Poder Judicial y de hecho no es nada más así el Poder Judicial, sino que es parte de la presidencia de Norma Piña, es asesora de Norma Piña directamente. Entonces se reúnen en casa de Federico Reyes Heroles y ella, su hija, es la secretaria general de la presidencia
de ese poder. En fin, creo yo que el respaldo a Norma Piña es una decisión que se veía venir. No logra absolutamente nada, no se cuelga ninguna medalla. La gente sigue pensando que ese poder necesitaba ser cambiado y tenía que ser cambiado, punto. Y votó y salió a votar para cambiar la mitad del poder judicial, que como sabemos termina por renovarse en la elección intermedia federal del 2027. Además, para tratar de apuntalar esta idea de que se trata de un golpe de autoridad desde la presidencia de la República, se trajeron a Ernesto Zedillo Ponce de León, este expresidente de México que tiene muchas deudas con los mexicanos y que, claro, trató con pétalos a los empresarios con el FOA-PROA. Se lo trajeron con ningún efecto. Mi resumen de esta decisión de apoyar a Norma Piña hasta el final, mi resumen es que no tuvo ningún efecto, nada. Pero no solamente eso, Alejandro, porque en realidad volvieron a exhibirse todos los miembros de la derecha. ¿Por qué? Pues porque veían al Poder Judicial Federal como suyo, que era de su propiedad, defensor de privilegios, defensor de injusticias, defensor de un modelo que había mostrado sus límites, un modelo, el de Ernesto Zedillo, que en realidad era el modelo neoliberal y que al defenderlo estaban defendiendo todo eso. Por eso no tuvieron éxito tampoco, porque se agarraron una vez más de un clavo ardiendo. No defendieron, porque no podían defender decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial. ¿Cómo iban a, cómo iban a defender que expresamente me refiero que la Corte no resolviera sobre las deudas multimillonarias de Ricardo Salinas Pliego? Pues no, decían, hay que defender el poder judicial contra el totalitarismo. Por eso nadie se las compró. Y creo que este error va muy vinculado a otro, a una decisión también de mala fortuna para la derecha, que es el número 7 de los 7 decisiones de la derecha en 2025, que son muy polémicas, que teniendo oportunidad ante lo inevitable, que fue la reforma constitucional para elegir por voto popular a las juzgadoras y juzgadores, pues cometen otro garrafal desde mi punto de vista. Se inscribieron miembros del propio Poder Judicial eh, para ser jueces, magistrados y ministros de la Corte. Y la derecha los abandonó. La derecha, en esa iracundia, en ese odio, en esa eh, pues estado emocional, no inteligencia, en esa idea de sabotear todo lo que fuera cualquier cambio en el Poder Judicial, abandonó a candidatas y candidatos que pudieron haber llegado a la Corte, convertirse en magistradas y magistrados, son jueces y juezas. Había candidatas de la derecha, pues aquí las identificamos también como la que fue procuradora de Felipe Calderón, Marisela Morales. La apoyado, pudieron haber apoyado a la esposa de
a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, eh, Magda Zulema Mosri. Pudieron haber apoyado a otras candidatas y candidatos que estaban, pues sí, que tenían carrera judicial. Pudieron haber dicho, hay que apoyar porque tiene trayectoria en el Poder Judicial. Y al no hacerlo, pues entonces abandonaron esas posibles candidaturas y terminaron, pues sí, entregando la plaza, digámoslo así, y esa es una conducta absolutamente estúpida. Sí, digamos que al error de oponerse a la reforma vino el error de impulsar que Norma Piña saboteara la elección judicial. O sea, era un error, Álvaro, ya en sí mismo oponerse a una reforma al Poder Judicial, porque todo mundo sabíamos, hasta ellos mismos sabían que el Poder Judicial es corrupto y que le debía a México justicia. O sea, no había manera, pues, de que alguien en su sano juicio no supiera que los jueces son corruptos y que se necesitaba hacer algo con ellos. Pero serán sus corruptos, Alejandro. Es correcto, así es. Entonces, ya de por sí era un tema el oponerse a la reforma, pero oponerse a la elección judicial ya es un tiro en un pie, porque al final muchos de los que de manera legítima aspiraron a ser jueces, magistrados, ministros, porque simplemente se abrió la oportunidad y porque simplemente había la posibilidad de que sectores que no fueran solamente de izquierda estuvieran representados en ese poder, al oponerse a la elección judicial, entonces le cortan las alas a las aspiraciones legítimas de los suyos, de quedarse o de proponerse como posibles juzgadores. Yo creo que es un error que lleva a otro error, que lleva a otro error, porque el primer error es ciegamente apoyar a Norma Piña, el segundo es oponerse a algo que es inevitable, cambiar el Poder Judicial, y el tercero, que es un balazo en el pie, pues sí, es oponerse propiamente a la elección judicial. Y yo creo que también 2027, como un ejemplo de esto, de la falta de justicia, de la falta de sensibilidad de ellos mismos hacia la procuración de justicia, es su apoyo, Álvaro, a uno de los personajes más polémicos de México, que es el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Estamos hablando de un personaje que tiene muchas indagatorias, que le aparecieron ranchos, que hay dudas sobre su probidad, etcétera. Y lo que hace el Partido Acción Nacional es abrazarlo y darle protección. Pues sí, un personaje sobre el quien existen abundantes pruebas de que es un corrupto, de que es un ladrón, y que de pronto, ante la posibilidad de que la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy, reactive el caso, porque fue inclusive hasta desaforado, pues el Partido Acción Nacional le da un cargo. ¿Para qué? Pues para justificar su estancia en Estados Unidos o en Canadá. Por si hay una acción en su contra, digamos una petición para extraditarlo, va a decir es una persecución política de un líder del PAN que cumple una responsabilidad política en Estados Unidos o en Canadá. No descartemos que puede irse a Canadá, donde la extradición es más complicada. Es decir, esta decisión del PAN es la defensa otra vez de la corrupción y de la impunidad. Por si todavía faltaran pruebas de lo que defiende con
vehemencia al PAN. Francisco Javier García Cabeza de Vaca es la prueba plena de eso. Y tiene que ver en buena medida porque cuando fue gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue fuente de financiamiento, con recursos públicos por supuesto, de personajes que no de cualquier personaje o personajes, del grupo de Felipe Calderón, que ha ido copando también en el Partido Acción Nacional posiciones. ¿Quién es? Roberto Gil Suárez, secretario particular de Calderón, que ha recibido más de 20 millones de pesos del erario de Tamaulipas, el vocero de Felipe Calderón, Maximiliano Cortázar, que también tuvo ese cargo con García Cabeza de Vaca, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública con Calderón, que también trabajó directamente con Cabeza de Vaca, Javier Lozano Alarcón, y muchos otros personajes que, pues sí, están en defensa de un rufián, de un personaje que está señalado con evidencias de delincuencia organizada, de lavado de dinero, de evasión fiscal, de defraudación fiscal. Entonces, pues sí, es maravilloso que el PAN defienda a un corruptazo como Cabeza de Vaca. Pues sí, pues al final digo, el presidente del PAN, Álvaro, está acusado de ser la cabeza de un cártel dedicado a explotar edificios, más bien asociarse con constructoras para violar la ley y construir pisos extras, el llamado cártel inmobiliario. Pues bueno, Cabeza de Vaca hasta es niño de pecho, ¿no? Pues como quiera, pues es uno de ellos, lo acercan, lo abrazan. Y un Y bueno, yo en esta lista de 10 decisiones a derecha tomó este año, muy controvertidas, yo identifico a otro caso que en buena medida tiene que ver con otras decisiones que ha tomado la derecha, de manera particular su imploración a que Estados Unidos intervenga. Hubo dos proyectos de partido claramente identificados no solo con Estados Unidos, sino con Donald Trump, que resultaron un fiasco. Dos partidos, el partido México Republicano, que encabeza un paisano tuyo, chihuahuense, el expriista Juan Iván Peña Neder, y de un proyecto del que forman parte dos estadounidenses, que también tienen nacionalidad mexicana, Larry Rubin y Grisha Ritter, quienes fueron representantes en México del Partido Republicano y del Partido Demócrata de Estados Unidos, y que, bueno, fracasó. Fracasó también otro partido abiertamente pro-Trump, como es el movimiento Viva México del actorcillo Eduardo Verástegui. Y para mí es el resultado de dos proyectos que tiene que ver con algo que es aborrecible: estar pidiéndole frías a Estados Unidos. Quedó demostrado una vez más, y las otras expresiones de la derecha partidaria y en general de la derecha deberían tomar nota. México, los mexicanos, aborrecemos a los vendepatrias. Este fracaso de estos dos proyectos de partidos, creo yo, lo acredita. también creo, Álvaro, que otro error clave de la derecha, de los núcleos de oposición, es convertir un asesinato lamentable de un alcalde, el alcalde Carlos Manso, convertirlo en una razón para pedir votos y para pedirle a Estados Unidos que se meta en México. El tema de Carlos Manso tiene muchas aristas, muchas muy lamentables. Primero, tiene su coletazo hacia Morena, porque recordemos que Carlos Manso
es un diputado de Morena eh, que en algún punto pide la candidatura, quiere ser candidato a la alcaldía de Uruapan y Morena no tiene la sensibilidad de entregarles a sabiendas de que él está creciendo políticamente, de entregarle esa candidatura, de evaluarlo y dejarlo al frente de la candidatura y decide quedarse con un alcalde malo de Uruapan, pero pues que es morenista. Y creo que ese es el primer, digamos, la primera arista que hay que notar. Morena tiene en su momento a un candidato bueno que lo aplasta. Y luego después viene el asesinato. El asesinato en sí mismo, pues es muy lamentable porque se trata de una autoridad, se trata de alguien que se había hecho viral oponiéndose al crimen organizado, se vuelve viral él mismo porque sabe que es, y lo dice abiertamente, que si entre más viral eres, más difícil es que el crimen organizado actúe en tu contra, o al menos eso es lo que él pensaba. El asesinato en sí mismo es muy conmovedor porque, pues bueno, a 2 minutos antes, la última foto está abrazando, no sé si la última, pero de las últimas, está abrazando a un niño. Y pues bueno, es toda esa tragedia de un hombre joven que no debe morir y que es asesinado. Y luego viene la utilización política desde los núcleos de oposición, de derecha, del asesinato en sí mismo. Es decir, va de una cosa a la otra. Todo el caso Carlos Manso es terrible y muy lamentable por donde lo veas. El último episodio es igualmente muy lamentable porque la oposición recurre a este triste, tristísimo asesinato para tratar de generar una causa. La movilización de la generación Z falsa, esta que terminó siendo Acosta Naranjo y Vicente Fox y Claudio X González y hasta los, pues puro abuelito, pues. Eh, Toda esta, la marcha de los abuelitos que fingían ser generación Z, pues está en gran parte alimentada por el tema Carlos Manso. Entonces, pues sí es como una utilización una y otra vez de una causa justa, recurrir a un tema que es realmente justo. Las peticiones de justicia por lo de Carlos Manso tenían toda la razón, pero aún así, digamos, la utilización vuelve toda la causa, la pervierte. Y pues el resultado es patético, es muy lamentable, Álvaro. O al menos así lo veo, pues, ¿no? Creo que la oposición no ganó nada y al contrario se le ve utilitarista, se le ve, pues sí, sopilotera, ¿no? Se le ve mal. De manera particular, creo que es un error, no tanto por eso, sino porque se ha quedado, particularmente la oposición prianista, eh, medio chiflando en la loma. ¿Por qué lo digo? Porque toda la estrategia que armaron para capitalizar el asesinato de Carlos Manso no fue en su beneficio. En todo caso, el beneficio político será para la viuda, que ha dicho que ella va por la gubernatura de Michoacán, pero, a- pero por la vía independiente, no con el PRI ni con el PAN. Entonces, hasta en eso es una estupidez. Claro, el propósito era, en primer lugar, exhibir al gobierno de Michoacán y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena como que ellos eran los asesinos, porque ese fue el discurso. Una vez que han ido avanzando las investigaciones y que se detuvo al autor intelectual y después de que se asesinó a tres de quienes participaron en la trama, ya le bajaron. Y la que le subió fue la viuda, presidenta municipal en funciones,
que va por la candidatura. En una de esas la gana, ya lo veremos. Pero los que se van a quedar chiflando, porque dudo que vaya a necesariamente a ser la candidata del PRI y del PAN, Grecia Quirós, pues los que van a quedarse chiflando en la loma son los del PRIAN. Eh, y en una de esas resulta que efectivamente gana ella la gubernatura, pero al margen de los que generaron toda una campaña para buscar capitalizar para ellos un asesinato tan terrible como el de Carlos Manso. Les sirvió parcialmente y momentáneamente para una movilización que generó la idea de que México está en llamas. Eso eh, eh, se desvaneció muy pronto, tan pronto como se acreditó también que quienes estaban detrás de esa movilización de la generación Z son exactamente los mismos y que además generaron violencia y que para acabarla de fregar, para su mala fortuna, resultó en un fiasco la segunda marcha y peor, hasta el ridículo, la tercera del 14 de diciembre. Es decir, pues como una vez más el coyote y el correcaminos, la derecha se convirtió en ese correcaminos a la que no le sale nada, pues porque actúa como lo hemos descrito en estos 10 puntos. Bueno, pues no deja de ser divertido, o al menos así hay que tomárselo, Claro, porque efectivamente la derecha es el coyote que siempre compra cosas chafas, marca Acme, ¿no? Se compra a Xóchitl Gálvez, marca Acme, sale chafísima. Claudio X González se compra, sale chafísimo. Acá la nueva estrategia es chafísima. Siempre pues como Salinas Pliego, es muy parecido todo lo que hace Salinas Pliego, que es todo muy chafa, Álvaro, muy, muy chafa. Oye, pues bueno, ya hemos llegado y hemos sumado sin querer y queriendo 10, 10 de las decisiones más polémicas, muchas de ellas hasta bobas, de la derecha mexicana en un momento en el que en todas partes, Álvaro, está creciéndose la derecha y la ultraderecha, como recientemente, pues la última elección fue la de Chile. En México, ¿por qué? Es algo que deben preguntarse, debe preguntarse la derecha mexicana. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Y yo creo que es motivo, pues, de un análisis posterior. Eh, ¿Por qué tan fácilmente el viejo régimen hizo implosión? ¿De qué manera sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué todavía no pueden ni siquiera organizarse? Y yo creo que tiene mucho que ver con esta cultura de la chatarra, de generar productos chatarra con los cuales ganar. Al final, a punta de spots se impusieron o impusieron un discurso en 2006, creían que eso se podía mantener al infinito. En fin, es motivo para otro análisis que da pues para largo. pues sí, y yo diría finalmente, Alejandro, se supone que la inteligencia, todas las mentes pensantes están en ese bloque conservador, pero no han sido capaces más que de tomar malas decisiones, guiados por la amargura, el resentimiento, el odio. Eso pasa cuando se actúa de esa manera. Sí, Gracias. sí, caray. Oye, un tema muy interesante que pues todos recordamos porque se presentó en este año y que también es importante, Álvaro, es la supercomputadora Coatlicue. Se anunció, como recordarán muchos de ustedes, en una conferencia de prensa mañanera, donde estuvo incluso gente de Barcelona, un científico loco de Barcelona,
de esos de que salían en las películas del Santo, ¿te acuerdas cómo? Tenían su laboratorio ese que sonaba y tenía burbujitas, ¿no? No, nada más que este sí es uno en Rayitos. No, pero serio. este es serio y es de verdad. Se trata de la construcción, un proyecto para construir la más grande supercomputadora pública de toda América Latina. La más grande en este momento es la que está en Brasil, según entiendo y según nos cuenta Pepe Merino en esta conversación que tuvimos Álvaro y yo con él para ustedes, para presentárselos a ustedes. Bueno, pues se trata de una Quadlicue, una supercomputadora que va a ayudar a muchos proyectos, que va a administrar, va a realizar operaciones complejas en tiempo récord, pues que es muy necesaria para incluso para la administración pública, solamente sin compartir nada de ese desarrollo con la iniciativa privada, ya solo el servicio a la, al servicio público propiamente, pues ya es mucho, porque pues sí, resuelve operaciones complicadas en un gobierno que está caminando a ser cada vez más digital y yo, la verdad, aplaudo que cada vez sea más digital. En algún punto nos decía Raquel Buenrostro, Álvaro, cuando hablábamos con ella, conversamos recientemente con ella, nos decía, la digitalización de todos los procesos de la administración pública es lo que va a terminar deteniendo la corrupción. Automatizar procesos, meterles inteligencia artificial y mucho desarrollo tecnológico, mucho, 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 pues es lo que va a terminar acabando con la corrupción que se da, pues sí, en todo este intermediarismo que hay pero pues le vamos a dejar a usted esta conversación con José Merino. Adelante, señor Delgado, por favor. Es que antes de decir que ya me quería yo despedir desde hace rato, nada más ese genio al que te referías, Alejandro, es un personaje. Se llama Mateo Valero, es el director del Centro de Supercomputación de Barcelona y es un experto que ha trabajado con el gobierno de México y con las instituciones para generar esta supercomputadora que en efecto va a ser fundamental para procesos en la administración pública y que inclusive va a poder ser utilizada por la iniciativa privada y eso va a generar recursos. Es un tema fascinante, para mí lo es, que va a contribuir efectivamente a que pueda combatirse muchas maneras de corrupción a partir de la sistematización de procesos. En fin, es un tema fascinante, Sí, se llama Coatlicue como la madre de los dioses aztecas. Coatlicue se tal llama. cual. Así se le ha puesto. Va a costar 6,000 millones de pesos. Igual más, porque pues esas cosas se van Es moviendo, una se van. inversión sota, Alejandro, pero es una Una gran inversión. inversión, la Sí. verdad, sí. Es algo que México se debía hacer, algo así para la administración pública. Y bueno, pues de esta manera llegamos a la final de este episodio de Los Periodistas. Les deseamos a ustedes un buen fin de semana. Recuerden ustedes que regresamos, vamos a estar, pues también incluso en Canal 11, todo este fin de año vamos a estar. No se pierda los programas de Canal 11. Como sabe usted, empiezan a las 6 de la tarde los domingos y el lunes estamos de regreso. E incluso vamos a tener transmisiones especiales durante el 31 y el 1 de enero. Va a haber toda la barra que usted está acostumbrado a ver. Y le recuerdo por último, que puede usted ver sin embargo, .mx, ya sabe que está muy tenso lo de Venezuela. Manténgase usted en contacto con Sin embargo. Si en Sin embargo.mx hay un equipo que está 24 horas trabajando para que usted no se pierda la información. Y a partir, ya lo podemos decir, pues ya estamos muy cerquita, del 1 de enero vamos a lanzar un nuevo formato para todo lo relacionado con opinión. De hecho, señor Delgado,
estaría padre despedirnos en este programa con el promo que hicimos entre todos los colaboradores de Opinión. Se los compartimos a continuación y luego se queda usted con José Merino. Nuevamente, muchas gracias, felicidades, felices fiestas, feliz año. Gracias, señor Delgado, también y al staff. Gracias, Gracias. hasta pronto. Nos da mucho gusto recibir a José Antonio Peña Merino, conocido como Pepe Merino o José Merino, así le dicen al menos así le dice la presidenta. De hecho, la presidenta le dice Pepe, Pepe nada más. Pepe, Pepe, Pepe. Oye, Pepe, perdón por la presentación. Nos da mucho gusto recibirte aquí. Creo que nunca habías estado en Los Periodistas. Y sí, no, nunca habías estado, si mal no recuerdo. Bueno, te sobran invitaciones, eso sí quiero decir, en Los Periodistas. Pero esperemos que esta sea la primera de varias. Va. Oye, muchas gracias por estar nuevamente y quiero entrarle directamente al tema, porque en días pasados se ha estado hablando mucho sobre la supercomputadora que México está armando. Y supercomputadora, tal cual, implica superinstalaciones, super hardware, super software y super tareas, un montón de tareas como para echar a andar un aparato de ese vuelo, para darle a un país certeza, digamos en términos tecnológicos. Se necesita un super equipo y un super aparato. Bueno, todo esto para pedirle a Pepe que nos explique de qué se trata este superproyecto. De acuerdo. Mira, una de las preguntas como más frecuentes tiene que ver con entender qué es una supercomputadora, ¿no? Y una supercomputadora, a diferencia, por ejemplo, de un centro de datos, que también puede hacer cómputo, ¿no? O almacenamiento, según sea el caso, o las dos cosas, ¿no? En un centro de datos todo está compartimentalizado, entonces hay unas áreas que dan almacenamiento para una autoridad,
dos servidores hacen cómputo para otra autoridad, en fin. Pero todo está un poco compartimentalizado. Una supercomputadora, la diferencia más importante es que tú tienes una serie de, llamémosle circuitos electrónicos o servidores, como queramos, o computadoras, ¿no? Que de manera paralela, es decir, de manera simultánea, trabajan todas al mismo tiempo en una sola estimación. Y esto permite, te doy un ejemplo que te habla de las dimensiones de Coatlicue. Tú en un cajón, llamémoslo así, puedes poner 2 discos duros y 2 GPUs, que son los procesadores gráficos que se usan muchísimo para temas de inteligencia artificial. Si tú tienes 7500 de estos cajones y cada uno de estos cajones equivale a 50 computadoras como las conocemos, estás hablando de 400,000 computadoras como las conocemos, que de manera simultánea van a estar trabajando en la resolución de un problema. Eso te reduce tiempos pues, de manera dramática y además te incrementa el número de cosas que puedes resolver. Hay cosas que parte de, digamos, del tránsito que hemos recorrido en el mundo para digitalizar, sensorizar y demás, muchísimas cosas, implica la generación de volúmenes masivos de datos. Por ejemplo, te doy un ejemplo, clima, ¿no? Tenemos hoy satélites de observación que permiten tener observaciones hasta 1.2 o 1.5 metros sobre la superficie de la Tierra. Imagínate el volumen de datos que eso implica en un país de las dimensiones de México, ¿no? Si tú quieres hacer estimaciones, por ejemplo, de impacto de un fenómeno climatológico en términos de probabilidad de inundación, o quieres hacer una estimación precisa sobre el volumen de agua superficial o subterránea, o cualquier cosa que implique, o por ejemplo en temas de soberanía alimentaria, ¿no? Temas como de productividad agropecuaria o qué alimentos tienen mayor perspectiva de crecimiento en ciertas zonas, pues procesar eh, información que divide en 1.5 metros, todos los días tienes el mismo, digamos, la misma granularidad de los datos, se vuelve computacionalmente imposible, a menos que tengas una supercomputadora. Y Coatlicue, que es la computadora pública, porque además hay que enfatizar que es pública, eso es importantísimo, y muy pensada para resolver problemas públicos, pues tiene la capacidad, la unidad de medida que se usa en supercómputos se le llaman teraflops. No, perdóname, petaflops. Un petaflop equivale a que esta computadora que trabaja de manera paralela y simultánea, puede resolver 314,000 billones de operaciones por segundo. Entonces, cosas que computacionalmente te hubieran podido tomar meses, semanas, incluso años, pues se pueden hacer en un tiempo reducido. Y por supuesto, el catálogo de problemas que puedes atender, pues también se incrementa, ¿no? Entonces, es, digamos, estratégicamente es una apuesta por la soberanía y el autoprovisionamiento de soluciones nacionales, ¿no? Y por el otro lado, pues creemos que también es un mecanismo para crecer competitividad en sectores estratégicos, es decir, puede dar servicio también a privados o en proyectos de investigación que requieren muchísimo cómputo, o, por ejemplo, próximamente se anunciará un programa de apoyo a emprendedores, entonces tú les puedes reservar espacio de cómputo a emprendedores que de otra forma no podrían acceder a algo así, y ya eso hace toda la diferencia entre tener un proyecto de emprendimiento viable o un proyecto de emprendimiento pues, que simplemente no sabes qué puede pasar, dado que nunca pudiste acceder a capacidades de cómputo, ¿no? Para quienes somos, sí, para quienes somos analógicos y de pronto analfabetas en materia de cómputo,
puede de pronto parecer incomprensible, pero se trata, José Antonio Peña, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de un recurso estratégico para poner al día también a México en un contexto de altísima competitividad y para procesar grandes volúmenes de información. Y tú ya has explicado para qué, pero hay otros elementos que creo van a ser fundamentales: la emisión de facturas y la revisión, la revisión que se haga, por ejemplo, en las aduanas para monitorear, inclusive que no haya evasión fiscal. Es decir, estamos hablando de una iniciativa que le va a garantizar también a México soberanía, en tanto que no requeriremos de otra auxilio ni de empresas gubernamentales ni privadas de otros países, sino que esta supercomputadora, la primera que habrá en América Latina, va a detonar para México un proceso que quizá no nos estamos imaginando a estas alturas. Pues no es la primera en América Latina, hay ya supercomputadoras. En México hay, por ejemplo, la más grande en México se llama Yucca, está en Sonora, que tiene una capacidad de 2 punto y cachito petaflops, es decir, 2,000 billones de operaciones por segundo. Esta tiene 314, es decir, más de 50 veces más la actual, ¿no? La más grande en América Latina la tiene Brasil, hoy, se llama Pegaso. Coatlicue va a tener 7 veces la capacidad. No sería la primera, sería la más grande y por supuesto la más poderosa, pero como tú bien señalabas, pues el conjunto de cosas que vamos a poder resolver, de problemas nacionales, que implican un procesamiento masivo de datos, ¿no? Tú hablabas de facturas, por ejemplo, ahorita te digo el dato, pero imagínate tú la cantidad de facturas que se producen al día. Si tú, o sea, que se producen quiere decir pues que alguien le da una factura a alguien, ¿no? Alguien adquiere un servicio o un producto y le da una factura. Se generan. Y es una factura electrónica. Si tú quieres hacer, por ejemplo, un análisis sobre, no sé, ¿no? Alguien pues que no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, eso implica hacer un análisis que no solo involucra a quien emite la factura, pues tú tienes que validar porque tienes como fuente de confianza a quien la recibe, ¿no? Y eso implica una combinatoria. Tú cuando empiezas, si hablamos que se generan, asumamos, 1,000,000 de facturas al día, y tú para poder identificar anomalías requieres hacer la red de esas 1,000,000 de facturas, pues ya combinatoriamente ya empiezas a hablar de billones. Y computacionalmente eso se vuelve muy complicado. Y además, ponte tú que se pueda resolver, pero a lo mejor se resuelve con la capacidad instalada hoy en un tiempo, pues que no se adecua a tus necesidades, por supuesto, pues de seguimiento y de auditoría y demás, ¿no? Entonces, una supercomputadora te resuelve esto en tiempo récord y te permite pues identificar de manera casi en tiempo real si existe una anomalía. O tú imagínate en temas, igual como decías, pedimentos aduanales, ¿no? Tú puedes tomarte hasta 3 semanas en procesar una base de datos de pedimentos aduanales, lo vas a poder hacer en 1, 2 minutos y eso te va a poder identificar de manera muy rápida, pues riesgos de contrabando técnico, por ejemplo, ¿no? O un fenómeno meteorológico. Tenemos ejemplos recientes, ¿no? De fenómenos meteorológicos que de manera, en tiempo récord, crecen de categoría, por ejemplo, ¿no? O implican precipitaciones récord, ¿no?
en donde de manera muy rápida tú tienes que estimar en dónde están las zonas de mayor riesgo de inundación, cuál es la perspectiva de daños, y eso computacionalmente hoy es muy complicado. Si tienes una supercomputadora de manera muy rápida y ágil, lo puedes hacer, y tiene una cantidad brutal de aplicativos. Se usa para redes de telecomunicaciones, para estimación de flujos de energía, para planeación de siembras. En fin, como país, y la presidenta Claudia Sheinbaum, digamos, con esa visión, lo entiende como país. Esto es un tema de soberanía y de estrategia, ¿no? Y de viabilidad de un chorro de cosas que nos parecen importantes. Pero además tiene la salida, que no es menor y que tampoco podemos, digamos, ignorar, de poder ofrecer servicios en sectores que requieren muchísimo cómputo y que son sectores, pues, que generan prosperidad, ¿no? Entonces, por un lado está el tema estratégico, pero por el otro lado también está el tema de prosperidad, de crecimiento, sectores financieros, en fin, sectores que requieren un análisis enorme de datos, y además, siendo una computadora pública, pues democratizar el acceso al cómputo, ¿no? Imagínate tú que eres un mexicano, una mexicana, que tiene una idea de ¿cómo les llaman? Startup, ¿no? Una empresa, un emprendimiento, y que para poder lanzar ese emprendimiento requirieras una cantidad enorme de cómputo. Hoy no podrías hacerlo. Entonces, esa idea de emprendimiento, de negocio, pues se quedará en el cajón, porque tú claramente con tu bolsillo no te vas a poder pagar pues esa capacidad de cómputo, ¿no? Si parte de la capacidad de Coatlicue la reservamos para que algunos emprendedores mexicanos puedan tener acceso a cómputo, eso va a detonar procesos de innovación, de creatividad y de viabilidad de nuevos negocios, que es importante y que por supuesto queremos promover, pero bajo una visión inclusiva, bajo una visión en donde quien hoy no puede, en tanto esta es una computadora pública, pues pueda, ¿no? Dos preguntas en una misma. Luego estas supercomputadoras también han facilitado el entrenamiento, como se le dice ahora, de algoritmos de inteligencia artificial. Pues simplemente porque procesan más rápido, le entregan más rápido la información, se procesa y se alimenta más rápido el algoritmo de inteligencia artificial. Si están considerando algo particular para utilizar inteligencia artificial, esa es la primera pregunta. La segunda, dado la capacidad que tendrá para procesar datos, algunos de los datos más calientes en México y en el mundo en este momento tienen que ver con el crimen organizado, porque el crimen organizado está muy diversificado. En algunos puntos es apuestas, pero en otros lados es extorsión y utilizan herramientas de comunicaciones y telecomunicaciones. Por el otro lado están pues todos los tipos de fraude que hay vía tarjetas, vía internet, vía las aplicaciones, etcétera, robo de datos. Por un lado y el otro, José, ¿están considerando ustedes para esta supercomputadora tareas específicas en esto? Yo creo que es un poco pronto, pero déjame responder primero a la primera pregunta. Sí, por supuesto está pensada para atender problemas de resolución muy vinculados a inteligencia artificial. Inteligencia artificial, digamos, en su esencia, es la agregación de una multiplicidad de operaciones, de cálculos, que tienen que ver con clasificar algo, ¿no? ¿Esto es rojo o no es rojo? ¿No? Si es rojo, ¿es un vestido o no es un vestido? ¿No? Si estás hablando, por ejemplo, de imágenes, ¿no? O en el caso de texto, ¿no? Que son modelos muy frecuentes, ¿no? Uno escribe en un chat, por ejemplo, en un chatbot, quiero sacar un acta de nacimiento y por alguna razón escribiste mal o juntaste dos palabras, y entonces estos modelos lo que hacen es justamente poder clasificar correctamente lo que están observando, ¿no? Y eso implica, justamente por estas combinatorias, pues que son modelos que requieren muchísimo cómputo.
Cuando hablamos de que cada cajón de los 7500 que va a tener en principio Coatlicue tiene discos duros convencionales y GPUs, justamente los GPUs que se llaman unidades de procesamiento gráfico, que son servidores que se crearon inicialmente para videojuegos. Mucho de la innovación en cómputo viene de sectores que requieren mucha capacidad y por las imágenes, los videojuegos son uno de esos sectores, y que son centrales para poder hacer estimaciones de inteligencia artificial, tanto de datos como de imágenes como de texto, ¿no? Entonces, nosotros estimamos que Coatlicue va a tener alrededor de 15,000 GPUs, es decir, 15,000 discos especialmente diseñados o particularmente útiles para estimaciones de inteligencia artificial, porque uno, digamos, tiene que pensar en lo que se requiere hoy, pero tú tienes que pensar que si nos va a tomar 24 meses que Coatlicue está lista, que es un proceso además colaborativo, hay que decirlo, entre CECITI, la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Infotec, que es parte de la Agencia de Transformación Digital, y el Politécnico Nacional, y que en enero anunciaremos la sede en donde creemos que esta supercomputadora debe estar. Uno tiene que adelantarse, ¿no? Es decir, si nos va a tomar 24 meses, pues tú tienes que prever de la manera más informada posible cuáles van a poder ser los usos potenciales hacia el 2028, 2027, y entonces armar la infraestructura en función no solo de lo que ya sabes que necesitas hoy, sino de lo que se prevé podrías necesitar, y por eso la apuesta por los GPUs es tan importante y que además es una lección que aprendimos de poder tener contacto con otras experiencias internacionales, ¿no? Hay una relación muy estrecha y que se anunció un convenio de colaboración con la supercomputadora Mare Nostrum, que está en Barcelona, en donde parte ellos han ido cambiando en el tiempo la configuración de la supercomputadora, evidentemente. Conforme van cambiando las necesidades de cómputo, pues va cambiando la configuración del hardware, ¿no? De la infraestructura. Y entonces, bueno, hablando con ellos y hablando también con el Centro de Cómputo Avanzado, se llama, que está en India, en Bangalore, pues ya fuimos definiendo cuáles podrían ser las configuraciones de hardware que nos permitan, pues que sea una computadora que nos sirva a los mexicanos, que sea una computadora, como decía la presidenta, para el pueblo de México, para resolver problemas que evidentemente atienden necesidades y provisión, digamos, de soluciones públicas que importan para el pueblo de México, pero que nos dure, ¿no? Es decir, pues que en su configuración inicial nos permita tener supercómputo por varios años antes de tener que reconfigurar algunos elementos. Y hablando del convenio de Barcelona, eso es importante porque si nos va a tomar 24 meses construir Coatlicue, ustedes imaginarán lo que implica construir una cosa de estas dimensiones. Estamos hablando de más de 200, no sé si han visto fotos de centros de datos, sino ahorita Sí, sí, son sí, como unos sí. refrigeradores, ¿no? Les llamamos gabinetes. Cada uno de estos gabinetes tiene como 35 charolas. Cada charola tiene 4 procesadores grandes. Entonces, son 200 de estos gabinetes. Es un monstruo. Y además, son cosas que se calientan mucho, como cuando uno trabaja en su computadora, que luego te la pones en la pierna y ya empiezas a sentir que se calienta, ¿no? Y si el ventilador no funciona o si estás bloqueando el ventilador, se calienta todavía más. Estos requieren sistemas de energía y enfriamiento muy sofisticados. Entonces, bueno, nos va a tomar 24 meses, pero en paralelo, y gracias al convenio que se firmó con Barcelona, se crea el Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona. Es decir, ya no nos tenemos que esperar los 2 años que nos va a tomar construir Coatlicue. Si hay algunos problemas que son de particular viabilidad o de particular urgencia, van a ir expertos mexicanos, expertas mexicanas a Barcelona
a usar la capacidad que ya tiene la computadora allá y poder empezar a trabajar en la resolución de modelos, porque tampoco nos podemos quedar aquí esperando 24 meses si hay temas que son apremiantes, como por ejemplo el tema de estimaciones de modelos meteorológicos, ¿no? Y eso quiere decir pues que esta computadora tendrá una multiplicidad de usos y de clientes. Si se define cuando se concluya que uno de los posibles usos tiene que ver, por ejemplo, con inteligencia financiera, que era hacia donde iba tu segunda pregunta, Alejandro, pues adelante, ¿no? Es decir, la información financiera también tiene muchísimos puntos, son muchas combinatorias y requieren una capacidad de análisis simultáneo muy complejo. Si se decide que ese es uno de los usos posibles, pues tendrá, que además es de clara utilidad pública, pues por supuesto, ¿no? Al final, esta es una computadora pensada desde lo público para resolver problemas públicos o problemas nacionales, sean públicos o privados, y cualquier cosa que vaya en esa dirección seguramente será bienvenida. Todas las supercomputadoras tienen sistemas, mecanismos de gobernanza, ¿no? Hay un comité que decide cómo se distribuye el tiempo. Eso lo tendremos que definir junto con CECITI, junto con el POLI, bajo las instrucciones, por supuesto, de la presidenta, pues para que se defina qué proyectos entran, con qué capacidad de cómputo y cómo distribuimos estos tiempos entre quienes solicitan servicios. Sí, Álvaro. Tiene que ser una supercomputadora socialmente útil que implica evidentemente una inversión importante. ¿Cuántos miles de millones de pesos está previsto que puedan destinarse a este, que es un instrumento estratégico en el corto, en el mediano y en el largo plazos? Nosotros estimamos, se puede reducir. La tecnología cambia muy rápido. Cosas que hoy son onerosas, el año que entra se modifica su precio, pero nosotros estimamos unos 6,000 millones de pesos, eh, que no es poco dinero. Eh, digamos, no sé qué paralelismo puedo hacer, ahorita se me ocurre algunos, se los comento, pero hay dos lógicas, ¿no? Uno, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó pues a pensar en serio, ¿no? A pensar en grande, en cómo México puede darse una solución sostenible de supercómputo para los siguientes 10, 15 años. Correcto. Entonces, nosotros estimamos que esta es una inversión que se va a amortizar relativamente rápido, dada la generación, por supuesto, de soluciones públicas, pero dada también la provisión de servicios a privados. Que, digamos, en ningún caso, ninguna supercomputadora es enorme, pero que sí es una fuente de financiamiento importante. Ahora, como en cualquier escenario, cuando uno ejerce presupuesto público, uno lo tiene que hacer con mucha responsabilidad. El dinero público es precioso, es dinero de la gente, es dinero del pueblo de México. Y cuando uno lo ejecuta, porque está en un rol pues de responsabilidad como tu servidor, pues uno lo tiene que hacer con muchísima responsabilidad. Encontrar lo mejor, al mejor costo, con la mayor sostenibilidad y con la mayor cantidad posible de contenido nacional, ¿no? Es decir, que lo que tú te estás gastando con dinero público, pues también detone procesos en México de creación de algunos componentes que a lo mejor hoy no se hacen y que podrían hacerse, y de alguna forma eso, por supuesto, compensa pues el gasto público, que yo creo, y la presidenta sí lo considera, eh, vale la pena, ¿no? Pero sí, no es una computadora barata. Estamos hablando, reitero, de una supercomputadora que sería
7 veces más grande que la supercomputadora actual en América Latina, y eso pues implica una inversión importante que, por supuesto, ejerceremos con toda la responsabilidad y toda la transparencia que se requiera, ¿no? Porque para eso estamos, pues, ¿no? Una última pregunta de mi parte. ¿Dónde estará físicamente la supercomputadora y si la gente que se va a involucrar pues en todo, la instalación, la programación, en fin, todo lo que hay que hacer para un aparato de ese tamaño, un gigante de ese tamaño, si van a ser mexicanos, si van a traer expertos de otras partes en combinación con México, o cómo va a ser esa mezcla, pues? Mira, la ubicación la vamos a definir colegiadamente en enero entre CECITI, la Secretaría de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, el POLI y la agencia, y quien la presidenta eh, considere oportuno invitar. Y hay criterios muy básicos. Energía es uno importante. Son centros, bueno, eh, herramientas que usan muchísima energía eléctrica, entonces tiene que haber suficiencia en energía y además con el voltaje adecuado, ¿no? Agua no tanto, porque ya hay sistemas de enfriamiento que reciclan el agua, entonces tú no tienes que estar usando agua nueva, simplemente reciclas agua en un circuito cerrado. Eh, por supuesto, el espacio físico, ¿no? Y sismicidad es un criterio importante, pues porque son equipos relativamente delicados. Eso se resuelve en algunos casos con amortiguadores, pero serán, digamos, los 4 o 5 criterios que se tomarían a consideración. Y en enero anunciaríamos en dónde sería la ubicación de la supercomputadora, que por supuesto pues tiene que estar cerca de las áreas que potencialmente identificamos como de demanda, ¿no? Bueno, y conectividad también es importante porque una supercomputadora de esta magnitud tiene que tener le llamamos conectividad dedicada, es decir, una velocidad de conexión de Internet que llegue a la supercomputadora pues alta, de modo que pueda ofrecer accesos y servicios y proveer estos servicios de los que hablábamos. Ahora, sobre el equipo, sí, claro. Estamos pensando, imagínate si como país no aprovechamos tener una inversión de esta magnitud para aprovechar y fortalecer la capacidad técnica que tenemos de científicas, científicos, ingenieras e ingenieros mexicanos. Y te voy a dar un dato. No me déjame tomar agua, por favor, para no toser. Adelante. En la supercomputadora de Barcelona tienen programas o forma parte de programas académicos de doctorado, postdoctorado y demás. Han pasado más de 1,000 mexicanas y mexicanos que han tenido la oportunidad de trabajar directamente con esta supercomputadora. Eso es un, una reserva de capacidad técnica enorme que México tiene que aprovechar. Puede ser el caso, y ya lo hemos platicado tanto con Barcelona como con India, pues de que vayan técnicos mexicanos a entrenarse en temas muy precisos, pero sí, México tiene la capacidad técnica, en, en, en capacidad humana, pues, para operar una supercomputadora de este calibre. Y lo que queremos además es que una supercomputadora de este calibre también se vuelva un espacio formativo, ¿no? Un espacio en donde se vinculen programas de supercómputo, de cómputo avanzado, de cómputo cuántico, en fin, y algunos de estos mexicanos que hoy se van al extranjero justamente en programas asociados a supercómputo o cómputo avanzado, pues los podrán hacer en México, aprovechando, por supuesto, la existencia de Coatlicue. Pero sin duda, es una computadora mexicana, pública, y que será operada y que será diseñada por expertas y expertos mexicanos. Es una gran noticia para nuestro país que cuente en un breve lapso
pues está en proceso de construcción Coatlicue, esta supercomputadora, y agradecemos mucho a José Antonio Peña Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de la República, esta conversación con usted. Gracias, José Antonio, y esta es su casa. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes.